Estamos en comunicación con Jorge Jablowski, quien es secretario general de FESPROSA, la federación que lucra a los trabajadores del área de salud en el orden nacional. Jorge Edgardo Chi saluda aquí por Estado Data por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? Bien. Bien, pero preocupado, no se ha logrado llegar a un acuerdo positivo y están llevando adelante una medida, independientemente de que vienen marcando con distintos tipos de protestas y diferentes conflictos la situación, ahora se hace en un crecimiento, ¿no? de justamente las medidas, ¿no? ¿Qué es lo que están demandando, Jorge? Bueno, la Jornada Nacional de mañana tiene un eje muy fuerte en un cambio de paradigma en el enfoque salarial que tiene el conjunto del Estado. Y hablamos de la nación, de todas las provincias, con todas las orientaciones y los municipios, para con los trabajadores de la salud pública. Para que el público entienda, somos 500.000 de trabajadores de la salud pública y estamos atendiendo hoy 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias, más varios centenares de vacunatorios, ¿no? Y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en su último informe ante el Parlamento, hizo una escala de el salario medio de los distintos sectores de la administración pública. Arriba estaba el Poder Judicial, que incluye a los jueces, con un promedio de 250.000 pesos, y en el último escalón, abajo de educación, de Fuerzas Armadas, están los trabajadores de salud, con 70.000 pesos brutos promedios, es decir, 50.000 de bolsillo como media salarial, debajo de la línea de pobreza que marca el INDEC. Y nosotros decimos que solo una mirada integral nacional dirigida por el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo, a través de una paritaria nacional de salud que estamos demandando, puede empezar a sacar a gran cantidad de trabajadores de la salud que han enfrentado la pandemia y la siguen enfrentando bajo la línea de pobreza. Y este es el reclamo central del día de mañana. Paritaria Nacional de Salud, ningún trabajador de salud bajo la línea de pobreza, protección de los trabajadores, porque se viene la variante Delta y están llevando a trabajar a todos los trabajadores menores de 60 con comorbilidades a partir de resolución del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud de la Nación, están volviendo al trabajo presencial sin un chequeo o autorización médica previa y, lógicamente, el fin de la precarización laboral. Es decir, el 30% de estos trabajadores, es decir, mucho más de 100.000, están en condiciones de contrato precario y en algunas áreas y provincia, por ejemplo, San Luis tiene el 90% del personal en contrato precario. Y el Ministerio de Salud de la Nación, que como ustedes saben, tiene apenas 10 hospitales a cargo, el Posadas, el más grande, Malbrán, Baldomero Sommer, tiene 3.770 profesionales a cargo, de los cuales 84% está en contrato y solo 16 en planta. Así que la precarización laboral es otro de los temas que estaremos planteando mañana en la jornada. Sí, la precarización laboral que incluye incluso la necesidad de tener varias tareas, ¿no? Obviamente esto no es privativo de los trabajadores de la salud, tampoco estos trabajadores que a pesar de tener un laburo, o en algunos casos dos, siguen estando por debajo de la línea de pobreza. Hoy por hoy, 1 de cada 2 argentinos es pobre, ¿no? En nuestro país, y muchos de ellos tienen un trabajo estable, lo cual ya genera una contradicción tremenda en lo que tiene que ver con el rol que debe cumplirse justamente con esta posibilidad que uno tiene de acceder a un laburo, ¿no? Vos planteaste varias cosas, planteaste el tema de la precarización, también planteaste el tema obviamente del poder adquisitivo, pero sumaste también la cuestión de la falta de trabajadores, ¿no? Para cubrir más vacantes o para de alguna manera descomprimir en algunos nosocomios para que puedan realizar mejor las tareas. Sí, nosotros en este momento la pandemia aumentó las exigencias
Y tenemos muchos lugares en la salud pública que por diversas razones no terminan de completar los planteles. Por ejemplo, solamente el examen de residencia, casi el 30% de las vacantes generadas cada año quedan libres, no tienen postulantes, y tenemos un déficit agudo, en particular en los sectores de intensivismo, en el sector de enfermería en general, y tenemos también una distinta mirada, porque, bueno, la seguridad social y el sector privado tienen una mirada privilegiada, por razones varias. ¿Esto qué quiere decir? Hay paritaria nacional del sector privado, que acaba de cerrar con un 45% de aumento, una concurrencia de intereses entre el sector privado de salud y la dirigencia sindical, que necesitan ambos levantar todo para arriba, y un Estado que el día de ayer ha transferido 3.000 millones de pesos adicionales a las obras sociales desde la superintendencia para cubrir baches financieros de las obras sociales, y esto va directamente al sector privado porque las obras sociales en un 85% contratan sus servicios con el sector privado de salud. Entonces, esta mirada sobre el sector privado, donde siempre hay alguna manito que se les tira, por ejemplo, el bono de salud que paga el Estado va también para el sector privado a cargo del Estado, el bono para los trabajadores. No la tiene el sector público. No tenemos paritaria nacional y no tenemos piso de derecho ni piso salarial. Entonces tenemos municipios y provincias que están no debajo de la línea de pobreza, cercanos a la indigencia. Un enfermero de Corrientes hoy puede estar entre 20 y 25 mil pesos de ingreso con trabajo precario, para dar algunos ejemplos. ¿Con una jornada laboral de qué tipo? 6 horas o 8, depende. 6 horas si está considerado insalubre el lugar, 8 horas a veces. Y esto te lleva al pluriempleo. Claro, lo que te decía antes. Y aparte del pluriempleo, también, si vos tomás, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires, la necesidad de los sanatorios del sector privado de la ciudad de Buenos Aires, que tienen una media salarial más alta, es una competencia desleal con el sector público. Entonces el sector público forma, te hace la residencia, te hace las escuelas de enfermería, y a la hora de elegir, un enfermero de Quilmes es capaz de venirse a trabajar al centro de la ciudad de Buenos Aires porque están con sueldos muy superiores, o te hace los 2 turnos, ¿no? Sí, hemos compartido contigo incluso una alarma en lo que hace a la contratación de trabajadores, porque muchos también abandonan, obviamente, el tema público. Digo obviamente porque pero es lamentable, digo, por pasar a privada, pues simplemente obviamente por una cuestión de mejor paga. De oferta laboral, y eso, si claro. No hay un Estado presente pero bueno, hay un órgano que ahora todo el mundo está conociendo, que es el Consejo Federal de Salud. Es el que nuclea a todos los ministros de salud y al Ministerio de Salud Nacional para... ¿Pero tiene injerencia en el plano laboral y en las condiciones de empleo y en lo que tiene que ver con los convenios también? Debería, porque el recurso humano está en las funciones, la Ley Federal de Salud y el Plan Federal de Salud, implantado en el 2005-2006, cuando en el primer ministerio de Ginés González García, dice claramente que el Consejo Federal de Salud tiene incumbencia en los recursos humanos. Sin embargo, en 120 sesiones que ha tenido, nunca tocó el tema. Jorge, una última consulta. Y no hay quien lo toque. Entonces necesitamos decisión política del más alto nivel del Estado para que alguien se haga cargo. Está claro. Si querés, una aclaración o una ampliación de una de las cuestiones que planteaste que me interese, que aunque sea brevemente, pero que me la amplíes y me la profundices. Decías que el llamado a trabajadores que ya tienen las 2 vacunas, que se les pide que vuelvan a trabajar, o estás hablando de trabajadores que tienen una sola vacuna. Aclarame un poquito esa situación en la cual en trabajadores de la salud, esta resolución, que es la resolución 4 conjunta de salud y trabajo de Nación, establece que se los puede llamar a todos los trabajadores de salud que tengan las 2 vacunas, independiente de la comorbilidad.
Es decir, si tenemos hiperobesos, tenemos bronquiales crónicos severos u otras patologías que claramente aumentan la mortalidad, se lo llama igual, sin pasar por al menos una certificación médica que diga que está en condiciones. Y nosotros lo que estamos pidiendo es la revisión de esa resolución que habilitó a que en algunos lugares se produzca una especie de acarreo de los compañeros con licencia, que fue una de las protecciones que tuvimos en el pico alto de la pandemia para no tener aún más fallecidos y enfermos. Y esa protección fue levantada en función de la necesidad de tener más trabajadores sin salvaguardas. Entonces estamos pidiendo que efectivamente esa resolución se modifique y lo hemos hecho saber al ministro de Trabajo y a la ministra de Salud. Todavía no tenemos respuesta, por eso está en la agenda de la movilización nacional de mañana. Aclarado, entonces, Jorge, gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día. Y gracias a ustedes. Chao, chao. Jorge Jablowski, titular de la Federación que agrupa a los trabajadores de la salud en el ámbito nacional, pasó por aquí, por Estado de Alerta, por la radio cooperativa.